San Alejandro de Alejandría, nacido probablemente hacia el año 250 en la urbe que habría de gobernar como pastor supremo, fue el 19º patriarca de la Sedia Apostólica Egipcia y una de las figuras decisivas en la fijación de la doctrina trinitaria durante el primer tercio del siglo IV. Su vida se inscribe en un momento de transición histórica singular, el paso de una iglesia perseguida y martirial a una comunidad reconocida y favorecida por el imperio tras la paz constantiniana. En medio de este cambio profundo, su episcopado se convirtió en baluarte de la fe frente a la herejía arriana y en punto de partida de la definición dogmática que cristalizaría en el Concilio de Nicea. Los datos sobre sus primeros años son escasos. Todo parece indicar que creció en el seno de una familia cristiana y que recibió su formación en aquella iglesia que era, por entonces, uno de los centros intelectuales más prestigiosos del mundo antiguo. Su ascenso dentro de la jerarquía eclesiástica fue progresivo. El patriarca Máximo lo ordenó lector, Teonas lo promovió al diaconado, y el patriarca Pedro, llamado el Sello de los Mártires, lo ordenó presbítero. Durante las persecuciones desencadenadas bajo los emperadores Galerio y Maximino Daya, ejerció su ministerio en circunstancias de peligro, compartiendo las angustias de su comunidad. En aquellos años presenció también las primeras tensiones doctrinales vinculadas al presbítero Arrio, quien negaba que Cristo fuera Dios como el Padre es Dios. Poco antes del martirio de Pedro de Alejandría, el joven clérigo, junto con Aquilas, visitó al obispo encarcelado e intentó interceder en favor de la readmisión de Arrio, que ya había sido excomulgado. Pedro se negó, convencido de la gravedad del error. Sin embargo, tras su fallecimiento en el año 311, Aquilas fue elegido sucesor y decidió rehabilitar al presbítero hereje, confiándole la influyente iglesia de Baucalis. A la muerte de Aquilas, situada hacia los años 312 o 313, Alejandro fue elegido patriarca por el clero y el pueblo. Las fuentes coinciden en describirlo como un hombre de carácter afable, elocuente y profundamente caritativo, inclinado a la mortificación y atento a los desfavorecidos. Amaba de modo particular la vida monástica naciente y proponía a los eremitas del desierto como modelo de radicalidad evangélica. Sin embargo, su gobierno no tardó en verse amenazado por graves conflictos internos. Antes de que estallara plenamente la controversia arriana, el nuevo patriarca hubo de afrontar el cisma meleciano. Melecio de Licópolis, con una postura extrema contraria a la readmisión en la Iglesia de los apóstatas, había creado una jerarquía paralela cuestionando la autoridad central. Alejandro trabajó por restablecer la disciplina y la unidad en un clima ya de por sí tenso. Paralelamente, surgieron disputas en torno al cálculo de la Pascua. Frente a quienes defendían el calendario judío, el patriarca sostuvo la necesidad de un método astronómico uniforme basado en el equinoccio de primavera. El conflicto decisivo comenzó a gestarse hacia los años 318 o 319, cuando Arrio reaccionó contra una predicación de Alejandro sobre la unidad y eternidad del Hijo. Lo acusó de sabelianismo, mientras él mismo sostenía que el Verbo no era coeterno con Dios, sino una criatura excelsa creada de la nada. Hubo un tiempo en que el Hijo no existía, afirmaba. El prelado comprendió de inmediato la gravedad de tales declaraciones. Si el Hijo no era verdadero Dios, la redención quedaba privada de su valor infinito. Intentó inicialmente corregir a Arrio mediante el diálogo fraterno. Al comprobar la persistencia del error y su rápida difusión a través de cánticos populares, convocó, ya en el transcurso del año 320, una asamblea del clero local que condenó las nuevas doctrinas. Al año siguiente reunió un sínodo más amplio de obispos de Egipto y Libia que excomulgó formalmente a los partidarios de Arrio. El heresiarca se refugió entonces en Oriente, donde obtuvo el respaldo de figuras influyentes. Alejandro respondió con una intensa actividad epistolar. Dirigió una carta encíclica a todos los obispos exponiendo los errores detectados y solicitando una condena común. En estas cartas afirmaba con claridad que el Hijo es engendrado del Padre, imagen perfecta e inmutable.
La creciente división eclesial llevó al emperador Constantino a intervenir, convocando finalmente el Concilio Ecuménico de Nicea para el año 325. El patriarca acudió acompañado de una nutrida delegación, entre la que figuraba su joven diácono Atanasio, quien actuó como su portavoz. En el concilio, Alejandro se destacó como uno de los principales defensores de la fe tradicional. La inclusión del término homoousios, que define al Hijo como consustancial al Padre, cerró la puerta al error y las ambigüedades, y expresó con precisión la fe de la Iglesia. De regreso a su sede, continuó gobernando con el mismo celo pastoral. Se le recuerda por su austeridad extrema y su firmeza doctrinal. De su producción literaria destacan sus epístolas contra el arrianismo y la homilía sobre el alma y el cuerpo, donde emplea distinciones precisas sobre la naturaleza de Cristo que anticiparían debates futuros. Poco después de aquella gran asamblea, corría el año 326, cuando el santo entregó su alma a Dios. En su lecho de muerte designó expresamente a Atanasio como sucesor, asegurando así la continuidad de la ortodoxia en los años turbulentos que seguirían. Aunque su figura quedó en parte eclipsada por la talla de su sucesor, fue Alejandro quien, en la hora decisiva, comprendió la magnitud del desafío y sentó las bases de la teología trinitaria que marcaría para siempre la historia del cristianismo. Juan 1, 1 y 14. Al principio era el Verbo, y el Verbo estaba en Dios, y el Verbo era Dios. Y el Verbo se hizo carne, y habitó entre nosotros, y hemos visto su gloria, gloria como de unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. No hay cristianismo si se parte de un error fatal sobre Jesucristo, nuestro Señor. Es por tanto fundamental defender la sana doctrina en torno a este núcleo fundamental de nuestra fe. Arrio negó que Cristo es Dios como el Padre es Dios, y San Alejandro de Alejandría, buen pastor y buen maestro de la fe, quiso atajar dicho error que, dada la popularidad del heresiarca, puso en peligro a toda la cristiandad. La Escritura no deja lugar a dudas sobre la plena divinidad de Cristo. Leamos los siguientes versículos. Juan 10:30. Yo y el Padre somos una sola cosa. Tito 2:11-13. Porque se ha manifestado la gracia salutífera de Dios a todos los hombres, enseñándonos a negar la impiedad y los deseos del mundo para que vivamos sobria, justa y piadosamente en este siglo, aguardando la bienaventurada esperanza y la aparición gloriosa del gran Dios y Salvador nuestro, Cristo Jesús. Primera de Juan 5:20. Y sabemos que el Hijo de Dios vino y nos dio inteligencia para que conozcamos al que es verdadero, y nosotros estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. San Valerio de Astorga, ruega por nosotros. El Señor encarnado fue condenado para que nosotros recibiéramos misericordia. Fue atado para soltarnos. Fue apresado para liberarnos. Sufrió para sanar nuestros sufrimientos. Murió para darnos la vida y fue sepultado para resucitarnos. Uno fue condenado y miles fueron liberados. Uno fue sepultado y miles resucitaron. Es necesario que el Padre sea siempre Padre. Y es Padre por la eterna presencia del Hijo, por quien es llamado Padre. Puesto que el Hijo está siempre con él, el Padre es siempre perfecto, no faltándole nunca ningún bien. Confesamos la resurrección de los muertos, de la cual fue primicia nuestro Señor Jesucristo. Él tomó un cuerpo, no en apariencia sino en verdad, derivado de María, la Madre de Dios. Cristo es el mediador entre Dios y los hombres. Él es la resurrección y la salvación de todos. Es el guía de los errantes, el pastor de los liberados
y la vida de los muertos.